El Bell P-63 King Cobra es un avión de combate estadounidense que fue desarrollado por Bell Aircraft durante la Segunda Guerra Mundial. Basado en el anterior Bell P-39 Airacobra, el diseño del P-63 incorporó sugerencias de los pilotos del P-39 y fue superior a su predecesor en prácticamente todos los aspectos. El P-63 no fue aceptado para uso en combate por las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial por la Fuerza Aérea Soviética, que también había sido el usuario más prolífico del P-39. Si bien el P-39 se introdujo originalmente como un interceptor, más adelante en su desarrollo se decidió reducir el costo y la complejidad del motor quitando el turbocompresor. Como resultado, el rendimiento a gran altitud sufrió drásticamente y Bell propuso una serie experimental para probar una variedad de soluciones. El XP-39E resultante presentó dos cambios principales del P-39D anterior a partir del cual fue desarrollado. Uno era un ala rediseñada. El perfil aerodinámico de la raíz, un NACA 0015 en otros modelos del P-39, se cambió a un NACA 0018 para ganar volumen interno. El otro fue un cambio al motor Continental I-1430, que presentaba un diseño general mejorado desarrollado a partir de los esfuerzos del hipermotor, así como un sobrealimentador mejorado. Se encargaron 3 prototipos en abril de 1941 con las series 41-19501, 41-19502 y 42-7164. El I-1430 tenía continuos problemas de desarrollo y no se pudo entregar a tiempo, por lo que fue reemplazado por una Gison B-1710-47, similar al que alimenta al P-39. Cada prototipo probó diferentes configuraciones de ala y cola. 41-19501 tenía una cola vertical redondeada, pero puntas cuadradas del plano de cola. 41-19502, una aleta y un timón cuadrados y grandes filetes de ala. Y 42-7164 tenía todas sus superficies de vuelo cuadradas. El XP-39E demostró ser más rápido que el Airacobra estándar, alcanzando una velocidad máxima de 621 km por hora 6.610 metros durante las pruebas. Sin embargo, el XP-39E se consideró inferior al stock P-39 Airacobra en todos los demás aspectos, por lo que no se ordenó su producción. Aunque el XP-39E resultó decepcionante, la USAF estaba interesada en un avión aún más grande basado en el mismo diseño básico. Incluso antes de su primer vuelo, la USAF hizo un pedido el 27 de junio de 1941 de 2 prototipos de una versión ampliada propulsada por el mismo B-1710-47. El nuevo diseño recibió la designación XP-63 y las series fueron 41-19511 y 41-19512. También se encargó un tercer prototipo, 42-78015, utilizando el Packard B1650, la versión del motor Rolls-Royce Merlin fabricada en Estados Unidos. El XP-63 era más grande en todas las dimensiones que el Airacobra. El ala fue rediseñada nuevamente, esta vez con nuevos perfiles aerodinámicos de flujo laminar NACA 66, 215, 116 a igual a 0,6 en la raíz y un NACA 66, 215, 216 a igual 0,6 en la punta. La relación de ahusamiento del ala era de aproximadamente de 2:1, la envergadura era de 11,6 metros y el área del ala era de 23 metros cuadrados. El motor estaba equipado con un segundo sobrealimentador montado de forma remota, que complementa el sobrealimentador normal de una sola etapa. En altitudes más altas, cuando se requería un impulso adicional, un embrague hidráulico activaba el segundo sobrealimentador, agregando 3.000 metros al techo de servicio. A 4 palas más grande de la hélice también fue estandarizado. Una queja persistente contra el Airacobra era que su armamento de morro no era de fácil acceso para el mantenimiento en tierra, y para solucionar este problema, el fuselaje XP-63 fue equipado con paneles de capota más grandes. En septiembre de 1942, incluso antes de que volara el prototipo, la USAF ordenó su producción como P-63A, modelo 33. El armamento del P-63A iba a ser la misma que la corriente P-39Q, un solo cañón de 37 mm M4 a través del cubo de la hélice, 2 ametralladoras sincronizadas de 12,7 mm en el carenado y 2 ametralladoras de 12,7 mm en las góndolas debajo de las alas. El primer prototipo, 41-19511, voló por primera vez el 7 de diciembre de 1942. Fue destruido el 28 de enero de 1943 cuando su tren de aterrizaje no se extendió. El segundo prototipo, 41-19512, siguió el 5 de febrero de 1943. También fue destruido, esta vez debido a una falla en el motor.
El 42-78015 con motor Merlin, ya que los Merlins eran principalmente necesarios para el Mustang P51, se entregó con otro Allison en su lugar, un -93, que tenía una clasificación de emergencia de guerra de 1500 HP, 1100 kW al nivel del mar, lo que hace que este prototipo de uno de los King Cobras más rápidos construidos, alcanzando 678 km/h 7300 metros. Las entregas de producción del P63A comenzaron en octubre de 1943. La USAF concluyó que el King Cobra era inferior al Mustang y se negó a pedir cantidades mayores. Sin embargo, los aliados estadounidenses, particularmente la Unión Soviética, tenían una gran necesidad de aviones de combate y los soviéticos ya eran los mayores usuarios de la Airacobra. Por lo tanto, se ordenó la producción del King Cobra para ser entregado bajo Lend-Lease. En febrero de 1944 la Unión Soviética envió a un piloto de pruebas altamente experimentado, Andrei Kochetkov, y un ingeniero de aviación, Fyodor Suprun, a las fábricas de Belly para participar en el desarrollo de la primera variante de producción, el P63A. Inicialmente ignorado por los ingenieros de Belly, la prueba experta de Kochetkov del giro de la máquina, características que llevaron al pandeo de la estructura del avión, finalmente llevaron a un papel soviético significativo en el desarrollo. Después de que la recuperación del giro plano resultó imposible, y luego de que Kochetkov hiciera una recomendación final de que los pilotos debían rescatar al ingresar a ese giro, recibió un elogio de Irving Parachute Company. El CG de popa máximo del King Cobra se adelantó para facilitar la recuperación de los giros. El P63A8, SN 269.261, fue probado exhaustivamente en Tesaji, en lo que entonces era el túnel de viento más grande del mundo. La aportación soviética fue significativa. Dado que la Unión Soviética es el mayor comprador de la aeronave, Belly se apresuró a implementar sus sugerencias. La gran mayoría de los cambios en las subvariantes A fueron un resultado directo de la intervención soviética, por ejemplo, el aumento del blindaje del piloto y el punto duro del fuselaje en el A5, puntos rígidos debajo del ala y tanques de combustible adicionales en el A6, etc. La Unión Soviética incluso experimentó con el tren de aterrizaje de esquí para el P63A6, pero esto nunca llegó a producirse. Más significativamente, la entrada soviética resultó en mover el cañón principal hacia adelante, cambiando favorablemente el centro de gravedad y aumentando su carga de munición de 30 a 58 rondas para la variante A9. El P63 tuvo una velocidad de balance impresionante, superando a los P-47, P-40 y P-51 de los estadounidenses, y al caza Kawanishi N-1K2 Idenkai de la Armada japonesa, con una velocidad 443 km/h a 110 grados por segundo. Belly modificó dos P-63C, excedentes de guerra, en virtud de un contrato con la Marina para realizar pruebas de vuelo de las características de baja velocidad y pérdida de los diseños de alas de alta velocidad. El avión recibió nuevas alas con listones de borde de ataque ajustables, flaps de borde de salida y un barrido pronunciado de 35 grados. Las alas no tenían huecos de rueda, solo el tren de morro era retráctil. El L-39-1 voló por primera vez el 23 de abril de 1946, demostrando la necesidad de una superficie de cola extra y longitud del fuselaje trasero para equilibrar la aeronave en vuelo. El reposicionamiento del ala redujo la efectividad del empenaje y movió el centro de sustentación hacia atrás. Se montó una hélice de 3 palas más ligera de un P-39Q10 y se realizaron los cambios necesarios en el empenaje. El L-39-2 incorporó estos ajustes desde el principio. El L-39-1 luego fue a Naka en Langley para pruebas en túnel de viento, donde se recopilaron muchos datos valiosos. El L-39-2 también sirvió como banco de pruebas para el diseño del ala de 40 grados del Belly X2. La primera versión que se suministró en cantidad a la Unión Soviética fue el P-63A7, con una cola vertical más alta y alas y fuselaje reforzados. El fuselaje demostró necesitar refuerzo, por lo que en octubre de 1944 se desarrolló un kit de refuerzo para los P-63 operativos. Los pilotos de ferry del Air Transport Command, incluidas las mujeres piloto estadounidenses del programa WASP, recogieron los aviones en la fábrica de Belly en las cataratas del Niágara, Nueva York, y los llevaron a Great Falls, Montana, y luego a través de la ruta de preparación del noroeste a través de Canadá hasta Alaska, donde los pilotos de transbordadores soviéticos, muchos de ellos mujeres, recibirían el avión en Nome y los llevarían a la Unión Soviética sobre el estrecho de Bering a través de la ruta Alaska-Siberia. Un total de 2.397, 2.672, según otras fuentes. Estos aviones se entregaron a la Unión Soviética, de un total de 3.303 aviones de producción, 72,6%.
Uno de los mitos perdurables con respecto al P-39 P-63 en uso soviético es que debido a su armamento, en particular el cañón de punta de 37 milímetros, sobresalió como un avión de ataque terrestre, incluso como un destructor de tanques. Al traducir y preparar este manuscrito para su publicación, tuve la oportunidad de examinar varias fuentes en ruso. Las menciones al empleo de este avión en el papel de ataque a tierra son tan raras en estas fuentes que resultan excepcionales. El mito del destructor de tanques tiene sus raíces en la incomprensión del papel general en tiempos de guerra de la Fuerza Aérea Roja y en la traducción imprecisa de términos específicos en ruso que describen este papel. El término específico en idioma ruso que se usa con mayor frecuencia para describir la misión y el papel de las unidades de combate de la Fuerza Aérea Roja equipadas con Airacobra, Prikritille Sukoputnik Voisk, cobertura de las fuerzas terrestres. Los frecuentes malentendidos en este país sobre el papel de combate del P-39 en el uso soviético se basan en parte en la traducción imprecisa del término Prikritille Sukoputnik Voisk, apoyo terrestre. El último término, como lo entienden muchos historiadores y lectores militares occidentales, sugiere el ataque de objetivos terrestres en apoyo de las tropas terrestres, también llamado apoyo aéreo cercano. ¿Alguna vez un piloto soviético de Airacobra bombardeó un tanque alemán? Indudablemente. Pero esta nunca fue una misión principal o un punto fuerte para este avión. Por un acuerdo de 1943 los P-63 fueron prohibidos para el uso soviético contra Alemania y se suponía que debían concentrarse en el lejano oriente soviético para un eventual ataque a Japón. Sin embargo, hay muchos informes no confirmados tanto del lado soviético como del alemán de que los P-63 sí vieron servicio contra la Luftwaffe. En particular, uno de los pilotos de Pokriskin informa en sus memorias publicadas en la década de 1990 que todo el 4º Regimiento de Aviación de Cazas de la Guardia se convirtió en secreto en P-63 en 1944, mientras aún volaba oficialmente P-39. Una cuenta afirma que estaban en acción en Königsberg en Polonia y en el asalto final a Berlín. Hay informes alemanes del P-63 derribados por cazas y antiaéreos. Hans Rudel, el piloto más condecorado de la Luftwaffe, afirma en sus memorias: a menudo nos encontramos con tipos de aviones estadounidenses, especialmente Airacobras, King Cobras y Bostons. Esto fue en el frente de Curlandia hacia el final de la guerra. Sin embargo, todos los registros soviéticos muestran nada más que P-39 utilizados contra Alemania. En general, las historias oficiales soviéticas restaron importancia al papel de los aviones suministrados por préstamo-arrendamiento a favor de los diseños locales, pero se sabe que el P-63 fue un avión de combate exitoso en el servicio soviético. Un error común occidental es que los cazas Bell se utilizaron como aviones de ataque terrestre. Los soviéticos desarrollaron exitosas tácticas grupales de combate aéreo para los cazas Bell y obtuvieron un sorprendente número de victorias aéreas sobre una variedad de aviones alemanes. Techos bajos, misiones cortas, buenas radios, una cabina sellada y cálida y robustez contribuyeron a su efectividad. Para los pilotos que alguna vez habían volado el complicado Polikarpov I-16, las peculiaridades aerodinámicas de la aeronave con motor central no eran importantes. En el lejano oriente, los aviones P-63 y P-39 se utilizaron en la invasión soviética de Manchukuo y el norte de Corea. En el teatro del Pacífico los King Cobras volaron en misiones de escolta, apoyo aéreo cercano y ataque terrestre. Los P-63 soviéticos lograron su primera victoria aérea el 15 de agosto de 1945, cuando Legenantiv Mirosnichenko del 17 YAP, Des-190 YAD, derribó un caza Nakajima Ki-43 Hayabusa frente a las costas de Corea del Norte. Se siguieron utilizando suficientes aviones después de la guerra para que se les diera el nombre de Informe de la OTAN de Fred. Para el 9 de mayo de 1945, las unidades operativas todavía tenían 1.148 King Cobras en fuerza. El 8 de octubre de 1952 F-80C, de la USAF del 49 Grupo de Cazas, traspasaron la frontera de la Unión Soviética y atacaron el aeródromo de Sukaya-Rechka a 31 kilómetros al suroeste de Vladivostok y a 100 kilómetros de la Unión Soviética coreana, haciendo 2 carreras de ametrallamiento antes de regresar a su base de operaciones. Aunque las fuentes soviéticas afirman que el ataque fue intencional, los pilotos afirmaron que fue el resultado de un error de navegación. El aeródromo pertenecía a Fuerzas Aéreas de la Flota del Pacífico, pero fue ocupado por el 821 Regimiento de Aviación de Combate, 821 IAP, de la 190 División de Aviación de Combate, 190 IAD. La mayoría de los aviones del primer escuadrón del 821 IAP fueron alcanzados con 12 P-63 dañados, un P-63 se quemó y el otro avión dañado pudo ser reparado. No se sufrieron pérdidas humanas. En 1945 se entregaron 114 modelos posteriores a la Fuerza Aérea Francesa, Armée de l'Air, pero llegaron demasiado tarde para ver el servicio en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, vieron servicio durante la Primera Guerra de Indochina antes de ser reemplazados en 1951. Inicialmente los King Cobras franceses se desplegaron en Argelia. El escuadrón de caza, Groupe de Chasse, 2 del Sies Travail, previamente equipado con P-39 Airacobras, recibió sus King Cobras el 18 de julio en Casablanca. Los pilotos se sorprendieron por la mayor velocidad de aterrizaje de su nuevo avión. Los King Cobra fueron trasladados a Indochina cuando estalló la insurgencia. Solo 60 King Cobras estaban operativos en Indochina en enero de 1950, principalmente porque los estadounidenses se negaron a suministrar piezas de repuesto. A partir de febrero de 1951, los escuadrones equipados con King Cobra comenzaron a recibir Grumman F-8 F Bearcats como reemplazos. La mayoría de las King Cobras fueron eliminadas en julio. El último vuelo de una King Cobra en Indochina tuvo lugar el 6 de septiembre de 1951. Su uso principal en el servicio estadounidense fue el inusual de un objetivo volador tripulado para la práctica de artillería. El avión se pintó generalmente de color naranja brillante para aumentar su visibilidad. Se quitó todo el armamento y la armadura regular de estos aviones RP-63 y se aplicó más de 1 tonelada de chapa blindada a la aeronave. Este estaba equipado con sensores que detectarían impactos, y estos impactos se indicaban iluminando una luz en el eje de la hélice donde habría estado el cañón. Esto le valió al avión el apodo no oficial de Pimballe. Se desarrollaron rondas frangibles especiales hechas de una combinación de plomo-baquelita que se desintegrarían con el impacto. Estos fueron conocidos como el cartucho, calibre 30, frangible, Ball, M22. En 1990, el piloto veterano de Pinball, Ivan Hickman, escribió Operation Pinball sobre los vuelos de entrenamiento. Los ingenieros británicos como los estadounidenses tuvieron un interés creciente durante la Segunda Guerra Mundial en la aplicación de perfiles aerodinámicos de flujo laminar. En un esfuerzo por aprender más sobre la aplicación práctica de las superficies aerodinámicas de flujo laminar, en 1945 el Royal Aircraft Establishment, RAE, emprendió un programa de prueba de vuelo con uno de los 2 P-63A que había recibido el Reino Unido. La aeronave estaba equipada con una matriz de rastrillo de estela montada fuera de borda, detrás del ala, para permitir medir el déficit de impulso y, por lo tanto, la resistencia de la sección. La RAE lo probó primero en una configuración tal como se entregó. El perfil aerodinámico del ala fue diseñado para soportar un flujo laminar al 60 de la cuerda. En la configuración tal como se entrega, se midió una resistencia del perfil que era representativa de la sección del ala con transición de la capa límite en el borde de ataque, 0% de flujo laminar. La reducción de la rugosidad de la superficie redujo la resistencia a los coeficientes de elevación bajos a un nivel representativo del flujo laminar al 35% de la cuerda. Se midieron la ondulación de la superficie. Esto mostró amplitudes de onda máximas, por encima de la media, de aproximadamente 0,28 milímetros, en un tramo de 2 pulgadas, 5,1 centímetro. El criterio de ondulación estándar muestra que la altura crítica de la ola es de 0,13 milímetros para esta aplicación. Para reducir la ondulación, el personal de RAE despojó el ala hasta dejarla hecha de metal. A continuación se roció el ala con 2 capas de pintura de imprimación y una capa de relleno tipo pintura. Después de que la pintura se secó, se lijó en una dirección de cuerda, utilizando bloques de lijado, cuya curvatura coincidía con la curvatura de la superficie local. Esto se repitió varias veces. Luego se midió la ondulación de la superficie y se encontró que no era más de 0,13 milímetros. En vuelo se encontró que esta configuración tenía un arrastre de perfil representativo de la transición de la capa límite al 60% de la cuerda. Esto les dio a los investigadores una idea del nivel de calidad de la superficie del ala que se requería para obtener los beneficios de las superficies aerodinámicas de flujo laminar. Numerosos P-63 excedentes terminaron en el circuito de carreras aéreas en la era inmediata de la posguerra. Charles Tucker compró 2 P-63 de la instalación de eliminación en Kingman, Arizona, justo después de la guerra. Entró en uno de ellos el Tucker Special como carrera 28 con el nombre Flying Red Horse estampado en la nariz, registro civil N62995, en la carrera del Trofeo Thompson de 1946. Había recortado el ala por 3,8 metros en un intento de mejorar su velocidad, reduciendo la envergadura a 7,8 metros. El segundo 44-4126, XN63231 RACE 30, estaba destinado a la carrera a campo traviesa Bendix de 1946. Inicialmente estaba equipado con 2 tanques de caída en la punta de las alas. En 1947 los tanques de caída se retiraron y las alas se recortaron a 8,6 metros. Otros 2 corredores importantes volaron más tarde.
Tipsy Missile corredor ilimitado P-63 con punta de ala recortada de John Sandberg, fue identificado como RACE-28 y pintado en naranja brillante, blanco y negro con números de carrera con una ruleta cromada. Más tarde vendido a un piloto europeo, este P-63 fue destruido en un accidente fatal en 1990. Crazy Horse Camp Browns fue el P-63 King Cobra más radicalmente modificado de la historia. El corredor ilimitado de alas recortadas RACE-90 de Larry Haven tenía un pequeño toldo de burbujas instalado. Apareció en todo acabado plateado, aluminio sin pulir, con un timón blanco y un borde negro. Posteriormente el avión se estrelló en el océano en un vuelo de prueba en 1972. Las características principales son: tripulación, piloto. Longitud, 9,9 metros. Envergadura, 11,6 metros. Altura, 3,8 metros. Área del ala, 23 metros cuadrados. Perfil aerodinámico raíz, NACA 66-116. Consejo NACA 66-216. Peso vacío, 3.084 kilos. Peso bruto, 3.992 kilos. Peso máximo al despegue, 4.853 kilos. Planta motriz, un motor de pistón Allison B1710-117, B12 refrigerado por líquido, 1800 HP, 1300 kW. Hélice de velocidad constante de 4 palas. Velocidad máxima, 660 km por hora a 7600 metros. Alcance, 720 km. Alcance del ferry, 3500 km. Techo de servicio, 43.000 pies, 13.000 metros. Velocidad de ascenso, 13 metros por segundo. Carga alar, 173,2 kilos por metro cuadrado. Potencia de peso, 0,33 kW por kilo. Armamento, un cañón M4 de 37 milímetros disparando a través del eje de la hélice. Desde la versión A9 del avión en adelante, el cañón M4 fue reemplazado por el cañón M10 de 37 milímetros ligeramente mejorado, que usaba un cinturón de munición de enlace desintegrable, aumentando la capacidad de munición a 58 rondas. El M10 también tenía una cadencia de fuego ligeramente más alta. 4 ametralladoras Browning M2 de 12,7 milímetros, 2 sincronizadas en la nariz y 2 en las alas. Bombas de carga de 680 kilos en el ala y el fuselaje.